al maestro Jaime Hernández, que también conoce estos casos, y agradecerle que me haya invitado ayer a No Apto para Cínicos como su invitado de lujo para darle presencia a Jaime Hernández. No, Jaime Hernández, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, maestro Paco Cruz, líder indiscutible de la opinión en México, monstruo bibliográfico. Buenos días, me da mucho gusto verte, maestro. Jaime, nomás, ¿qué te parece? Estoy delineando. Le hizo Vicente, ya lo sabes, una entrevista al abogado de Emilio Lozoya Austin, y nada más dar un panorama y luego entramos al análisis. ¿Qué te parece? Así que Emilio Lozoya Austin está relacionado con qué casos de corrupción. Odebrecht, una multinacional brasileña, y fue Lozoya acusado de recibir sobornos millonarios a cambio de contratos con Pemex. Él era el director general, así que podía hacer lo que se le pegaba la gana. También fue acusado de corrupción en la compra de agronitrogenados, una compra irregular de una planta de fertilizantes chatarra con sobreprecios. Y en ese caso de corrupción, involucró al empresario Alonso Ancira. También entregó sobornos millonarios a legisladores, y el mismo Lozoya denunció que dinero en efectivo proveniente de sobornos fue entregado a legisladores panistas para aprobar la reforma energética de 2013, y en ese caso entregó, porque había videos, entregó sobornos millonarios a Ricardo Anaya Cortés en efectivo, en bolsas, lo puso en el escritorio de Ricardo Anaya Cortés. Así que este pillo por eso vivió, entre otros, a salto de mata durante 3 años todo el gobierno de López Obrador, y ahora viene a persignarse con nosotros. Así que en la denuncia de Emilio Lozoya Austin se incluyen Enrique Peña Nieto, que fue un presidente corrupto, no lo digo ahora, lo dije en 2008 y 2009, corrupto y asesino, sigo insistiendo. Felipe Calderón Hinojosa, que es otro, es que no sé cuál presidente o expresidente es más corrupto. Involucra también a otro pillo de 7 suelas, además de Calderón y Peña, tan pillo como ellos, Carlos Salinas de Gortari. 3 expresidentes, Peña, Calderón y Carlos Salinas de Gortari, y un ex candidato presidencial o un fallido candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés. Y hay videos, hay todo. Déjenme nada más. Yo conocí a Emilio Lozoya Austin en 2012 cuando se sumó a la campaña de Enrique Peña, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Venía precedido de una gran fama o notoriedad, por lo menos. Era uno de los jóvenes maravillas de México. Tenía un fondo multimillonario en dólares, y así lo reclutaron para la campaña de Peña para las relaciones internacionales. Es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, que fue secretario de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es también, hay que decirlo, nieto de Jesús Lozoya Solís, que fue un cirujano pediatra, político, militar y gobernador interino de Chihuahua. Así que era un príncipe, como Peña, era un príncipe del sistema. Pero llegó con las mismas mañas de Peña a desaparecer dinero del erario mexicano. Así que cuando se suma al gobierno de Enrique Peña Nieto, se suma a un gabinete de ladrones, verdaderamente de ladrones, y puede colaborar con el Estado mexicano, puede decir lo que sea, pero es un ladrón, es un sinvergüenza. Con respeto lo digo para el abogado, porque conozco a Emilio Lozoya Austin desde que llegó, prácticamente se sumó al gobierno, al equipo de trabajo de Peña. Yo documenté 2007, 8, 9 que Peña era un ladrón, un narcotraficante y un asesino, y iba a ser presidente de este país. Y así fue. Así, no importa que en este país seas ladrón, no importa que seas delincuente, puedes ser presidente de la República. Y lo mismo pasó con Calderón, lo mismo pasó con Salinas, lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto. Así que cuando el presidente entonces Andrés Manuel López Obrador hablaba de la mafia del poder, esta es la verdadera mafia que denunciaba, entre otros, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, Jaime, buenos días, te dejamos ahí esa bomba, ¿qué te parece?
Pues, fíjate que yo entiendo la posición del abogado de Emilio Lozoya, pero ciertamente el caso Odebrecht y todas sus implicaciones y su ramificación en México ha sido una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo, porque, ¿te acuerdas que todas las vinculaciones de este caso, cómo se han procesado a gente de Odebrecht en Brasil, en otras partes, pero en México todos se han ido de rositas, todo el mundo se ha hecho guaje. Y claro, esto estaba relacionado con el problema que teníamos con el sistema judicial, que estaba más penetrado que nada por esta oligarquía, como por ejemplo el caso de porque es junto con pegado, ¿no? Casos como el de Raúl Salinas Pliego, que finalmente, que por cierto, todavía no vemos qué va a pasar en ese caso, todavía no tenemos claridad en ese caso. Pero en el caso de Odebrecht, lo cierto es que México ha sido la excepción y la vergüenza. Así es que yo creo que tendría que ya haber mayor claridad y tendría que haber rendición de cuentas. Fíjate, querido amigo, eh, estas elecciones que permitieron la entronización del movimiento de la 4T desde el 2018, fue posible gracias a que la gente votó para terminar con la corrupción del viejo sistema, con la pudrición del viejo aparato judicial, los medios de comunicación y su connivencia con ese poder oligárquico, la cultura de la partidocracia que está costándonos tanto trabajo sacudírnosla. Entonces, yo creo que ya es tiempo de que haya rendición de cuentas, aunque sea tardío, en este caso, porque pues, el señor Emilio Lozoya, desde entonces ha vivido no ha salido de su zona de confort, aunque tenga un grillete electrónico, aunque esté ahí, localizable, pero hay que acordarnos que el señor Emilio Lozoya huyó, y además huyó hacia uno de los balnearios, uno de los lugares más exclusivos de España, donde estuvo escondido, viviendo a todo trapo, y ahora pues, ¿cuánto llevamos desde que fue aprendido? Cuando fue En detenido. febrero de 2020 lo capturaron ahí donde tú dices, en España, Exacto, Jaime. exacto. Entonces, fíjate, ya son 6 años, vamos a cumplir 6 años desde que Emilio Lozoya se sigue, riendo y burlando del sistema judicial. A ver si ahora sí la detención de este personaje, que durante mucho tiempo, pues, fue uno de los personajes claves, nos enteramos ayer de que no solamente había sido detenido, sino que ya había sido vinculado a proceso Jorge Yanes Polo, que era contador precisamente del exdirector de Petróleos Mexicanos, ¿no? Eh, entonces, pues ya declaró y también ya está, pues vamos a ver qué es lo que dijo, pero me acordé cuando vi la detención y la consignación de este contable, del señor, Yanes, me acordé del caso de Al Capone, que finalmente le echan el guante y lo meten a la cárcel tras la detención, precisamente de su contable, porque, al Capone no le podían, imputar un delito, sino más que por lado del fisco, ¿no?, de los impuestos, porque era un personaje escurridizo que sobornaba a la policía, asesinaba testigos. Entonces, esperemos que la detención de este contable, pues, realmente ofrezca o permita ya de alguna manera hacerle un traje a la medida del encauzamiento contra Emilio Lozoya, porque ya basta de verdad. Fíjate cuánto tiempo estuvo también, a salto de mata este personaje, el contable, ¿no?
Así es que va a ser quizá, y digo, utilizo el quizá con un dejo de tristeza y frustración, quizá esta sea la mejor oportunidad que tenga el sistema judicial de México para formular los cargos, para probarlos y para hacer que el señor Emilio Lozoya cumpla, aunque de forma tardía, su sentencia, su pena. Sí, y Jaime, déjeme decirle, además de todo, él se está acusado, fue acusado de recibir, yo les dije en general, 10,000 millones de dólares en corrupción, de todos los casos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto que pasaron por sus manos. Él recibió además 10 millones de dólares en efectivo, Emilio Lozoya Austin, y el tema sale a propósito de que su caso va a llegar de nueva cuenta, va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el pasado 28 de febrero, la Fiscalía General de la República capturó a Jorge Yáñez Polo, su contador, por el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 28 millones de pesos. Y de acuerdo con fuentes judiciales, es una figura de extrema confianza para el matrimonio de Lozoya Austin. Y él gestionó las finanzas, no solo era el contador, gestionó las finanzas personales, así como sus empresas. Es propietario de un despacho de contaduría, Jorge Yáñez y compañía, de sociedad de capital variable, que utilizó para llevar contabilidad personal del matrimonio de Emilio Lozoya Austin con Mariel Elene X. Ahora es esposa, pero él les manejó todo, así que ahí tienen todo junto. Y es importante, ¿por qué? Porque yo les decía, es toda la mafia del poder, toda la mafia del poder que denunció en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta es nada más la puntita de la madeja, ¿no, Jaime? Sí, así es. Así es que vamos a ver si esa madeja nos conduce realmente a, porque hasta ahora la figura más prominente de este escándalo ha sido Emilio Lozoya, pero no cabe duda que todo era prácticamente había múltiples ramificaciones, porque mira, si nos fijamos en este fotografía de grupo, fíjate nada más cuánta gente ha quedado libre de culpa. Está Rosario Robles, que salió, no, la Suprema Corte le facilitó la salida. Está el señor Miguel Ángel Osorio Chong, que sabe mucho de muchas cosas. Era también el experto en mover dinero. Osorio Chong era el hombre que estuviera donde estuviera, ya estuviera en un restaurante cenando, desde ahí dictaba las primeras planas de los diarios, se comunicaba y daba órdenes para decir qué noticia iba a ir en periódicos como El Universal, Reforma, etcétera, etcétera. Toda esta bola de pillos que en algún momento llegó a denominarse el famoso Grupo A de Enrique Peña Nieto, incluido el señor Emilio Lozoya. Yo recuerdo cómo nos vendieron Emilio Lozoya Austin, un tipo joven, ¿sabes? Con buena postura, todos eran jóvenes y bellos, y míralo ahora cómo está el pobre desgraciado, ya se le cayó el pelo, y sabe muy bien qué es lo que puede tener, qué ha aportado este contable en su contra. Y también qué decir de otro de los grandes fixers que solucionaban problemas. ¿Cómo se llama el hombre este que fue? Ay, el que estaba el que está en Emilio Lozoya, ¿y cómo se llama este otro? Ay, se me va. Luis Videgaray Caso. Luis Videgaray Caso, que también ¿te acuerdas que tenían su casita y sus En carros Malinalco. en Malinalco? Videgaray, no. Esta Solo gente. porque te voy siguiendo el hilo de la conversación, Jaime Hernández, ¿eh? Así es, así es. Pues vamos a ver, querido amigo, vamos a ver si sale algo en claro de este tema de Odebrecht, que ya se había podrido en los archivos y este hombre estaba pendiente de que no detuvieran a una pieza clave
de esta trama y parece ser que ya lo consiguieron. Ahora, vamos a ver, porque creo que aquí estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Vamos a ver si realmente lo que ofrezca este contable son pruebas sustanciales que permitan el encauzamiento de Emilio Lozoya. Así eran, yo les llamaba entonces a los Golden Boys, ¿sí? Los Golden Boys, Luis Videgaray Caso, que bueno, pero un tecnócrata de todas las confianzas del sinvergüenza de Pedro Aspe Armella, que fue secretario de Hacienda en el gobierno de Salinas, y estaban el exgobernador de Hidalguense, y a propósito de que mencionaste su nombre, Miguel Ángel Osorio Chong, que llegó a la gubernatura, que llegó a la Secretaría de Gobernación, y también era un pillo, él le entregó $750 millones desde Gobernación, por órdenes de Peña, claro, a Genaro García Luna. Pero fíjense, yo sigo a Miguel Ángel Osorio Chong desde años antes, en 2005, una pequeña anécdota, cuando Peña estaba en campaña para ser gobernador del Estado de México, el hombre que armó la guerra sucia fue Miguel Ángel Osorio Chong, como con Murillo, con Jesús Murillo Caram. Peña estaba como 15, 16 puntos abajo del candidato del PAN, que ya se murió, Rubén Mendoza Ayala. No hallaban cómo subir a Enrique Peña Nieto, y Miguel Ángel Osorio Chong y Murillo Caram le armaron una guerra sucia. A mí me hacían llegar, a mi correo electrónico, me hacían llegar de qué iban a acusar. Claro, nunca me dijeron que era Miguel Ángel Osorio Chong ni Murillo Caram, pero yo sé que salieron de ahí. Me hacían llegar fotos de cómo iban a acusar de pederastia y de pedofilia al candidato panista Rubén Mendoza Ayala. Lo iban a acusar de pederastia, de asesinato, de cualquier cantidad. Y finalmente Rubén Mendoza Ayala terminó de retirarse. Prácticamente sí participó en las elecciones, pero ya no hacía campaña, llegaba borracho, así que perdió las elecciones del Estado de México, y así sí hicieron Miguel Ángel Osorio Chong y Murillo Caram gobernador a Enrique Peña Nieto, para que tengan. Y bueno, a ese grupo de los Golden Boys se sumó un desconocido, pero no improvisado, Emilio Lozoya Austin, que fue, para que tengan una idea cómo les he seguido la pista, que fue uno de los jóvenes líderes mundiales de 2012 en el Foro Económico de Davos. Y yo les platicaba, es hijo de Emilio Lozoya Talman, que fue director general del ISSSTE y secretario de Energía en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Así que ya tenían una idea más o menos de lo que voy, y este hombre ayudó a desviar desde la campaña de Enrique Peña Nieto, campaña presidencial en 2012, ayudó a desviar cualquier cantidad de miles de millones de pesos. Y yo lo que les puse fue eso. Fue un hombre que le robé a Arturo Montiel Rojas. Él inventó a los Golden Boys en su gobierno, y después yo lo retraté en uno de mis libros, que así se llama, Los Golden Boys. Pero era nada más una anécdota para que sepan desde cuándo lo sigo, y lo que les estoy diciendo no es porque lo tenga la memoria, que sí lo tengo la memoria, pero es parte de uno de mis libros que se llama Los Golden Boys. Y luego sí, claro, están estos govers que Peña presentó como el nuevo PRI, el nuevo orgullo, y prácticamente terminaron en la cárcel, y todos son unos sinvergüenzas, unos ladrones. Muchos de ellos están en la cárcel o estuvieron en juicio. Ese era el PRI que gobernaba este país, pero también el PAN, gobernadores ladrones, políticos sinvergüenza. Así que por eso había que aclarar quién es Emilio Lozoya Austin, y todos eran alumnos de este personaje, Enrique Peña Nieto, que es un ladrón, pero de palabras mayores, que con la ayuda de Televisa llegó a la presidencia de la República. Sí hubo fraude, un fraude maquinado desde Televisa, a la que Peña entregó miles de millones de pesos. Tampoco se los cuento así, porque es parte de mi segundo libro, 2008-2009, que se llama Negocios de Familia, biografía no autorizada de Enrique Peña Nieto y el Grupo Atlacomulco, Tierra Narca, que sale inmediato después, y AMLO, mitos, mentiras y secretos, que incluyo 2 capítulos de
de Peña Nieto y en los que documento por qué es un asesino, lo doy con documentos oficiales, valga la redundancia, y así que yo dije, va a llegar un ladrón narco y asesino a la presidencia, y ese llegó Jaime, pero ese era el poder en México, ¿cierto? Así es, ese era el poder. Eh, Era un poder, un sistema que lo tenía todo amarrado y bien amarrado. Por eso veíamos cómo se iban realmente con esta cara de satisfacción y confianza personajes como Enrique Peña Nieto. Y en buena medida también contribuyó a todo esto la decisión del presidente, hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no iniciar un ajuste de cuentas o una cacería de brujas. A mí siempre me dejó muy frustrada esta decisión. Recuerdo que el presidente la justificó o la equiparó, mejor dicho, a la ley de punto final que Argentina firmó para soltar lastre y dejar atrás los años horrorosos de la dictadura militar, donde se cometieron aberraciones, tortura, asesinatos. No, 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 fue una cosa indecible. El terrible exilio que tocó las costas de México y otros países. ¿Cuántos refugiados argentinos, chilenos, bolivianos recibió México en aquella época? Entonces, yo creo que ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, mm, no digo que se equivocó, porque ¿quién soy yo para quitarle la razón a Andrés Manuel? Pero a mí como ciudadano me quedó este mal sabor de boca de ver que tanto rufián, tanto ladrón, huyó de México y todos han ido a parar a España. Parece que España se convirtió en el club de los bon vivant, que es porque se han reconvertido en eso, en bon vivant, en propietarios de residencias hermosas, ¿no? Y mientras tanto, aquí en México, pues el gobierno ha hecho hasta lo imposible para recaudar mayores impuestos, para hacer realidad, para volver a reactivar una economía que antes solamente dependía de una escasa recaudación fiscal, y estaba frenada por esta sarta de sátrapas que lo mismo dieron rienda suelta al tema del huachicol. Todo mundo robaba petróleos mexicanos, todo mundo tenía licencias para abrir o explorar pozos petroleros, para tener minas. El capitalismo de compadres nos dejó realmente en harapos a la economía de México. Y por eso precisamente duele el hecho de que personajes como el señor Enrique Peña Nieto tenga una vida de pacha allá en Madrid, lo mismo que Felipe Calderón, que ya sabes que, ¿te acuerdas cuando Felipe Calderón le dijo a señora Larraqui que vivía en un apartamento bien canijo, bien chiquitito? Y el, y el señor Alarraqui creyéndole, bueno, haciendo que le creía a este personaje tan turbio de nuestra política mexicana, ¿no? Yo creo que pues también está Carlos Salinas de Gortari, el padre de la desigualdad, como decía el presidente de México. Yo creo que este tema, el tema de la forma en que estos personajes, incluido el señor Lozoya, entraron a saco en las arcas de la nación, se aprovecharon del cargo político para hacerse millonarios, es una de las etapas más oscuras y más tristes del México, ¿no? Este grupo de jóvenes que le llamaban el equipo A o a los Golden Boy, llegó para hincarle el diente al presupuesto. Yo recuerdo cómo esta imagen incluso llegó a convencer a Estados Unidos. Mucha gente en Estados Unidos, me refiero al Departamento de Estado, cuando yo platicaba con gente del Departamento de Estado y les hablaba de Enrique Peña Nieto, yo les preguntaban, oigan, ¿ustedes creen realmente que Enrique Peña Nieto representa al nuevo PRI?
¿Ustedes creen que Enrique Peña Nieto ya no es ese dinosaurio? Y del Departamento de Estado me decían, sí, 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 cómo no, es un nuevo político mexicano, y claro, el Departamento de Estado prefería darle el beneficio de la duda a este PRI recompuesto, rejuvenecido de Enrique Peña Nieto y sus jóvenes colaboradores, antes que aceptar la posibilidad de que un personaje comunista, socialista, antiestadounidense como Andrés Manuel López Obrador llegar al poder en México. Pues mira, a pesar de todas las maniobras de Estados Unidos, todo el mundo nos dimos cuenta que estaban en lo equivocado o que decidieron preferir a elegir a Enrique Peña Nieto porque Enrique Peña Nieto, entre otras cosas, les garantizaba la iniciativa de ley energética. ¿eh? Era prácticamente, Enrique Peña Nieto fue el alfil de Estados Unidos para meter al Congreso mexicano la iniciativa de reforma energética, que ya sabemos en qué se tradujo o cómo consiguió sobornando a sus pares. Así es que es increíble. Así es que yo creo que por eso mismo, a mí, francamente, sigo esperando, fumando en la esquina, esperando a ver si me llega la justicia, querido amigo. Fíjense, es que es bien bonito porque cuando hablamos de estos casos, por ejemplo, Cristina Piña, aquí en el chat en vivo, es sarcástica, pero es un sarcasmo rico porque dice, pues sí, pero aquí no pasa nada. Estamos igual ahora con varios, Monreal, a Pedro Aces, Adán Augusto, Maru Campos, Alito Moreno, Anaya, aún hay muchos delincuentes y no pasa nada. No, sí pasa, pero saludemos primero a Norman Perry, porque si no lo vamos a dejar ahí esperando. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Paco, mi querido maestro Jaime Hernández. Buenos días a toda la audiencia. Qué gusto estar aquí con ustedes, como siempre. Ya, mira, regresamos a los orígenes, le robamos el programa y la marca a Vicente Serrano. Pero como no está Vicente, podemos aprovecharnos de él. Seguramente sí nos va oyendo. Saludos, Vicente, saludos, Vicente. Y esto nada más es pero decía yo, Cristina Piña hace uso del sarcasmo y rico. Pues sí, pero aquí no pasa nada. Estamos igual con varios, Ricardo Monreal Ávila, Pedro Aces, el líder sindical, que hasta me dan escalofríos a Maru Campos, Alito Moreno, Anaya, muchos y no pasa nada. No, sí pasa, pero recuerden también, no pasa porque no queremos que pase. Yo les voy a contar la anécdota. Yo denuncié en su momento 2008 y 2009, lo estoy diciendo, documenté, porque presento en mis libros documentos de cómo era la cosa, de que Peña era un ladrón, Peña era un asesino, un narco, pero les dije, va a ser presidente, y la gente convencida por Televisa fue a votar por él. ¿Y qué pasó 6 años? Que fue un ladrón, que fue un asesino. Ahí está el caso Ayotzinapa, entre otros. ¿Cuál es la cuestión? Que los grandes medios todavía tienen poder para engañar a la gente. Hay cosas que tenemos que hacer todavía. Pedro Aces tiene fuero, Monreal tiene fuero, Maru Campos tiene fuero, Alito tiene fuero, Anaya tiene fuero. Todavía deshacernos de las viejas estructuras del poder es muy complicado. No, Norman fue parte de Morena. ¿Por qué nos cuesta tanto, Norman, deshacernos de toda esa vieja estructura que nos heredaron el PRI, que gobernó 70 años, y el PAN, que 12 años, pero hizo de este país una porquería, Norman? Bueno, porque todos los políticos tienen un ámbito de actuación, inclusive en Morena, ¿no? Todos tienen, eso sí, hay que decirlo, tienen límites, ¿no? Están acotados también por sus propias posiciones, por sus propias designaciones, o en este caso, por ejemplo, Ricardo Monreal dentro de la Cámara de Diputados como coordinador, pues sabe perfectamente bien hasta dónde puede llegar, ¿no? Sabe perfectamente bien que tiene límites claros y que, por ejemplo, procesar o trabajar las iniciativas de ley, pues también
tienen límites. Estamos viendo cómo ayer, por ejemplo, Ricardo Monreal reconoce abiertamente pues, que no tiene mucho que hacer con respecto a una reforma, ¿no? Una reforma que va totalmente en contra de todos los demás partidos, en donde solamente Morena podría beneficiarse, o como diría el mismo Leonel Godoy, que Morena y el PAN serían los grandes beneficiarios. Yo creo que ahí hay que hacer ejercicios, ¿no? Hay que hacer muchos ejercicios para saber hasta dónde nos llevaría una ley que ya nadie conoce, digo, para ser muy franco. Antes la presidenta decía que no quería enviar una ley descafeinada. Bueno, es absolutamente descafeinada, ¿no? Y yo quiero decir algo, porque ha estado manejando la presidenta Sheinbaum, pues también con motivaciones políticas, que ella en campaña ofreció que los plurinominales ya no iba a ser manejado por listas. Hay que recordar que la oferta del presidente López Obrador y la oferta de la misma candidata Claudia Sheinbaum Pardo fue en el sentido de eliminar a los plurinominales, no las listas de plurinominales, ni tampoco el manejo de los plurinominales. Yo creo que eso debe de quedar claro, porque no hacerlo se crea confusiones, ¿no? Y no estamos para confusión. La presidenta está haciendo un gobierno extraordinario, magnífico, pero cuando tiene que tomar decisiones de carácter político, pues a veces incurre en pequeños despistes, ¿no? Dislates, en donde la mayoría de la gente, sobre todo aquellos que vemos, observamos la política en el día a día, sabemos que no hablaban, ni López Obrador ni ella, no hablaban de las listas de las cúpulas, hablaban de los plurinominales en su eliminación total, ¿no? O por lo menos parcial, pero sin darles la posibilidad de que trabajaran de otra manera. Yo creo que, por ejemplo, el error para mi gusto, lo comentó también Vicente Serrano ayer mismo, el error que se tuvo de invitar a la Coca-Cola en un martes de salud, en la mañanera, que es el foro del pueblo. Bueno, pues esto fue un error político, pues eso hay que decirlo, ¿no? Eso lo pudo haber hecho Mario Delgado en una de sus múltiples reuniones con las transnacionales, etcétera. Creo que en la mañanera de ayer lo que se pudo haber hecho fue haber llevado el trofeo, sí, sin hablar de los patrocinadores, que no solamente es la Coca-Cola, ¿no? Quien se abrogó el derecho de difundir su nombre a través de este programa tan visto en todo el país y en una buena parte del mundo. Así que, bueno, tenemos que hacer ese tipo de cuestionamientos. Con respecto a los personajes que tú citas, bueno, pues todos ellos efectivamente están amparados por un fuero que también tiene límites, pero que más allá del fuero tienen la bendición, por ejemplo, Alito Moreno con Ricardo Monreal, que Ricardo Monreal, como coordinador de la Jucopo, tiene a su cargo, por así decirlo, también la posibilidad de manipular, así lo hemos visto en la sección instructora, para que no toquen a Alito, y eso es una cosa gravísima, ¿no? Gravísima. Pero todos tienen un ámbito de actuación, y espero que ese poder efímero no trascienda, bueno, ya no parece tan efímero el de Ricardo Monreal, ¿no? Pero bueno, esperemos que no trascienda a otros órdenes de gobierno que eventualmente pueden afectar la percepción inclusive del gobierno de la República, que desde mi punto de vista es extraordinario, ¿no? Es un gobierno que ha logrado no solo extender los beneficios de la Cuarta Transformación, ha estado haciendo cambios sutiles que también van siempre en beneficio de las mayorías, y eso son cosas que hay que estar apreciando siempre, mi querido Paco, mi querido Jaime. Nada más voy a hacer una suma a lo que dice Norman Perl. Una cosa es el gobierno que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está ejerciendo y lo hace bastante bien. Lidiar con Donald Trump, por ejemplo, es una locura, pero lidiar con toda la oposición aquí
con todos los medios de comunicación en contra. Así que una cosa es el gobierno y otra cosa son las redes viejas de poder. Y Norman mencionó una, la de Monreal con Alito Moreno. Acabar con todas esas mafias va a llevar mucho tiempo. Quienes votaron o votamos por Andrés Manuel López Obrador en 2018, yo en mi caso, yo sabía que no iba a ser el gobierno López Obrador suficiente para refundar el sistema de poder, no político, de poder de este país. Va a llevar mucho tiempo por todas estas complicidades que decimos. Mire, nada más, por ejemplo, vamos a ver un video de Alberto Anaya Gutiérrez, que es el dirigente, por lo menos 30 años tiene como dueño del PT, aliado incondicional de Morena, y vean lo que dice sobre la reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que vean o veamos qué tan difícil es vencer todos los vicios. ¿Qué les parece, Jaime? Norman, Ceci, por favor. Bueno, vamos a una reforma de avanzada, pero no va a haber regresiones de ningún aspecto. Indudablemente que lo que significa avanzar los procesos democráticos van a ser bienvenidos. Los que impliquen regresiones vamos a ir en contra. Lo que está diciendo es que van a rechazar todo lo que sea contra los plurinominales, así que no entendió para qué fuimos a las urnas en 2018, para qué fuimos a las urnas en 2024. Hace años era el satélite del PRI, de hecho le decían el satélite salinista al Partido del Trabajo, y Alberto Anaya Gutiérrez era un tipo sinvergüenza. Finalmente hay alianzas con Morena, y ahora cuando la presidenta propone o presenta una propuesta de cambios, el primero que dice que no es Alberto Anaya Gutiérrez, Jaime. Sí, mira, yo creo que yo escuché muy atentamente ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ella está completamente decidida, está firme en esta decisión de soltar lastre y dejar atrás a estos partidos que son rémoras del pasado. Me refiero al Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Yo creo que durante mucho tiempo, y yo lo entiendo porque eran las necesidades que imponía el viejo sistema electoral, Morena se vio obligada a, digamos, protagonizar este baile de alianzas con el Partido del Trabajo y sobre todo con el Partido Verde Ecologista, un baile que podría llamarse, un baile que podría bautizarse ni contigo, pero ni sin ti. Es decir, no estoy de acuerdo contigo como formación ni todo lo que representas, pero tampoco puedo dejar de bailar sin ti. ¿Por qué? Pues porque te necesito tus votos, ¿no? Y yo creo que Claudia Sheinbaum creo que es una acción audaz, muy brillante, muy inteligente. Y ella está convencida porque yo creo que esa es la virtud que muchas veces, mucha gente, cuando Claudia Sheinbaum asumió el poder, mucha gente la consideró como la mujer que iba a ser, y siguen hasta la fecha, Ayer el imbécil de Diego Fernández Ceballos, asegurando que ella solamente obedecía órdenes de Andrés Manuel López Obrador, pero eso demuestra que no es así, que Claudia Sheinbaum es una estratega y que a veces en política, sobre todo cuando son causas importantes, a veces hay que dar un paso adelante y dos hacia atrás. No importa, así se escribe la historia. La historia no se escribe, no avanza de forma lineal. La historia da muchos zigzagueos, retrocesos, ¿no? Y si eso le cuesta la mayoría a Morena, vaya, que sea así, porque aquí quienes más tienen que perder son la gente del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y a mí me llama mucho la atención la forma tan exagerada
muchos comentócratas están inflando el papel del Partido del Trabajo y del Partido Verde, asegurando esto ya hay olor a traición de Morena hacia al Verde y al Partido del Trabajo. Morena no va a poder sobrevivir sin ellos. No, no es así. Yo creo que desde Andrés Manuel López Obrador nos dimos cuenta que Morena practica lo que se conoce como realpolitik. Y para mí, en su momento, Andrés Manuel practicó un tipo de realpolitik que a veces decíamos, wow, qué astuto es este zorro, ¿no? Que le ofrece una candidatura a Lili Telles, le permite que personajes como Mayer y todo se conviertan, que formen parte de ese garapiñado que era de ese caramelo. ¿Cómo se llama este garapiñado? Sí, garapiñado, ¿no? Que van acumulándose y se van pegando, no importa que sean garapiñado. Pero ahora Claudia Sheinbaum dice, no, necesitamos depurar al partido. No puede ser que el partido siga sufriendo tropiezos a manos de operadores en las sombras como Ricardo Monreal, el clan de los Monreal, deserciones como las de Lili Telles, que luego se conviertan en enemigas juradas por órdenes de su patrón, el señor Ricardo Salinas Pliego. No puede ser que estemos a merced del Güero Velasco, que está empeñado en que la próxima gobernadora de San Luis Potosí sea la esposa del actual gobernador. En fin, yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer muy bragada y muy inteligente que dice, no me muevo, háganle como quieran, pero yo creo que vale la pena dejar de seguir bailando bajo esta lógica de ni contigo ni sin ti, queridos amigos. Déjenme decirles nada más, es bien interesante este post de Diego Fernández Ceballos que dice, señora Sheinbaum, no sea tonta, no diga burradas, yo no pude haber sido creado por Salinas de Gortari porque antes de que él naciera yo luchaba por la democracia que usted destruye, en cambio es el del dominio público que usted fue puesta donde ya está y es sirviente de su idolatrado tartufo. No solo es ofensivo y es degradante, y Diego Fernández de Ceballos muestra lo que es. Déjenme decirle, en 1988 Diego Fernández de Ceballos no era nadie. El dirigente nacional del PAN era Luis H. Álvarez y la cúpula panista la encabezaban a Carlos Castillo Peraza, que termina siendo el maestro ideólogo de Felipe Calderón, Luis Felipe Bravo Mena, y Manuel J. Cloutier, que fue candidato presidencial. Finalmente, Carlos Salinas de Gortari conjunta a todos estos e incluye a Diego Fernández de Ceballos, que era un joven y que se encamina a la Cámara de Diputados, y Carlos Salinas de Gortari lo seduce, les entrega el poder en una reunión privada y estos personajes, Castillo Peraza, Luis H. Álvarez, que yo hasta entonces, yo lo conocía bastante bien porque había vivido 4 años y medio entre Ciudad Juárez y El Paso, así que se me hacía decente, pero después de esa reunión privada con Carlos Salinas de Gortari perdí la inocencia y descubrí que Luis H. Álvarez era un pillo tanto como Castillo Peraza, como Luis Felipe Bravo Mena, Manuel J. Cloutier, que era el candidato presidencial, y Fernández de Ceballos, se dejaron corromper por Carlos y validaron el fraude. Y poco después, en el 20 de diciembre de 1991, el diputado federal priista Fernando Ortiz Arana presentó un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados destruyera los paquetes con las boletas electorales que documentaban el fraude de 1988. A pesar de los cuestionamientos de legisladores de la oposición, que ahí están en el diario de los debates, porque ahí los consulté, y eran la única prueba documental pública e irrefutable de ese fraude. Después de ese punto de acuerdo, Diego Fernández de Ceballos propuso quemarlos y los quemaron. Gracias a Diego Fernández de Ceballos. Y a partir de ahí, Diego Fernández de Ceballos hace una carrera política y hace mucho dinero demandando al gobierno.
demandando al gobierno federal y se hace groseramente millonario. Los paquetes electorales estaban bajo resguardo del ejército en los sótanos de Palacio Legislativo en San Lázaro. Y el factor fundamental clave es a Diego Fernández de Ceballos para quemar las pruebas del fraude electoral. Pero son historias políticas que nos llevan mucho tiempo, que discutimos con ustedes de a poco, porque aquí nos decían, por ejemplo, que ya no nombramos por ejemplo, a Jesús Murillo Caram. Es que todo era un sistema de corrupción. Yo les decía, acabar con ese viejo sistema va a ser muy complicado, y déjenme explicarles por qué. Esta semana, la revista o el periódico digital, sin embargo, dio a conocer o documentó el levantamiento, construcción de la mansión dorada de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, diseñada con piedras naturales de lujo, hojas de oro, mármol, muebles de alta gama, árboles también de alta gama, y ayer la empezó a defender Ciro Gómez Leiva, pero cuando digo Ciro Gómez Leiva, pero es todo el viejo sistema que está ahí de pie, todos los viejos comunicadores. Creo que tienes por ahí el video, ¿cierto, Ceci? No me acuerdo qué número es el de Maru Campos, es el 5, el de Maru Eugenia Campos Galván, que es el nombre completo de la gobernadora de Chihuahua. Le abren toda la vieja prensa y uno dice, ya no tienen peso. Sí, todavía tienen peso, todavía existen y tienen mucho, mucho dinero. Así que se denuncia el levantamiento de esta multimega mansión, la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, ¿no? La Roja de Xochitl Gálvez, y ahora tenemos la Mansión Dorada, pero todo el mundo del viejo sistema está vivo, la salió a defender. Y por favor, Ceci, el video lo tenemos ahí. Me encanta que tiren misiles. Me encanta que tiren misiles, Ciro, porque si eso es lo que están echando de misiles, he llevado una vida limpia, he llevado una vida sí de acusaciones en los últimos años, pero mi vida es limpia, mi vida es transparente, están mis declaraciones patrimoniales en orden. Cuando teníamos el famoso 3 de 3, siempre presentamos el 3 de 3. Y bueno, la gente ahora conoce... dicen que te estás construyendo una mansión la gente, o algo así, dijeron ayer, La ¿no? gente conoce quién es Maru Campos en Chihuahua. No me la estoy construyendo, ya se construyó. Ya se construyó. Y me la construyó mi querido marido, que ya pasó a mejor vida. A una mujer que restaba en las nóminas secretas de César Duarte Jaques cuando era gobernador, y ella coordinadora de los diputados del PAN. Hay por lo menos de los que se han revisado 34 recibos y bien clasificados con la firma de ella, que recibía dinero sucio de César Duarte Jaques. Ha entregado por lo menos 1,300 millones de pesos a la prensa para que la defiendan. Norman, ¿cómo entendemos este sistema que de pronto dicen ya no hablan, no dicen nada de esto, pero se sabía que era una mujer muy corrupta y fue elegida gobernadora de Chihuahua, Norman? Bueno, ella asegura que inclusive Morena durante 5 ocasiones o en 5 ocasiones le ofreció la gobernatura o la candidatura para que lo hiciera por Morena. Me parece que Maru Campos es una mujer que está tratando de capitalizar sus momentos. Por ejemplo, cuando habla de la casa, esta casa de 31 millones de pesos por lo menos en una zona privilegiada de Chihuahua, pues ella fácilmente dice, a mí no me digan nada, esta me la construyó mi marido y mi marido ya se murió, así pues, ¿qué quieren que haga, no? Ella está tratando de capitalizar los momentos de una forma muy particular. Maru Campos es una mujer corrupta, siempre lo fue, y bueno, pues llegar a estar con Ciro Gómez Leiva no la va a purificar, ¿no? Porque ella no es purificable. Todo mundo la conocemos, todo mundo sabe quién es Maru Campos, y bueno, ella cree que va a seguir prevaleciendo el PAN en Chihuahua inclusive, ¿no? Porque hoy por hoy saca un artículo Ciro Gómez Leiva donde habla maravillas de las 3 gobernadoras, como son la de
la de Guanajuato, Maru Campos y también la de Aguascalientes, y dice que son estados que eventualmente pues, no se van a perder. Dice, hace cuentas alegres Morena pensando que se van a ganar 17 candidaturas, pero habrá varias que se pierden. Fíjese que yo no quiero pasar o dejar pasar la oportunidad de hablar sobre este grotesco personaje llamado Fernández de Ceballos. Fernández de Ceballos dice que no nacía Carlos Salinas cuando él ya era un luchador social. El problema es que, si no mal recuerdo, Fernández de Ceballos debe andar como por los 85 años y Salinas de Gortari por los 75. Ahora, Salinas de Gortari fue presidente de la República a los 39 años. De tal manera que tuvo tiempo y espacio y recursos suficientes del gobierno para poder ampliar la corrupción de Fernández de Ceballos, ¿no? Así que eso es una mentira vil, la que está diciendo. Nació en 41, Norman. Fíjate nada más. Nació en 41, estás hablando de que tiene apenas... 84 años. 84, y Salinas de tener como 76. Así que es falso lo que dice, como todo lo que ha dicho toda su vida. Fíjense, hay que recordar, y esto en beneficio de nuestra audiencia, que no solo es una audiencia maravillosa, es una audiencia que tiene una gran cantidad de dudas, que aquí, por supuesto, podemos despejar. Fernández Ceballos, en su competencia contra Carlos Salinas de Gortari, Fernández Ceballos compitió contra Salinas de Gortari. Él ganó el primer debate. No, contra Salinas de Gortari no. Fue Cloutier, sí. El Maquío Cloutier fue el que compitió contra Salinas de Gortari y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. El Maquío compite contra... Y Diego Fernández de Ceballos compite contra Cárdenas en la tercera vez y contra Ernesto Zedillo Ponce de León, Norman. Tienes razón, contra Zedillo, por eso me quedé con la duda. Bueno, fíjate, compite contra Zedillo. Él, en el primer debate que se tuvo, o el primer debate que se tenga de memoria, de carácter presidencial, lo gana con muchísima facilidad. Yo me acuerdo perfectamente bien que fui a un desayuno que me invitó me invitó un amigo, que a su vez era muy amigo del suegro de Felipe Calderón, Diego Zavala. Diego Zavala caminaba conmigo en un club, me acuerdo muy bien, Casablanca, ahí por Avenida Toluca, en la Ciudad de México. Me acuerdo que en esa ocasión que nos invitan a ese desayuno, yo digo, bueno, ok, vamos. Yo fui y llegué una hora antes porque había un cambio de horario. Eso ya lo he platicado. Y en ese cambio de horario estoy platicando con Carlos Castillo Peraza, que a su vez era el presidente nacional del PAN. Ahí Carlos Castillo Peraza, emocionado, me dice, porque había sido unos días antes el debate, me dice, ¿tú qué piensas acerca del debate? Y yo le dije, bueno, ese debate lo ganó con mucha facilidad Fernández de Ceballos y eventualmente van a tener alguna posibilidad. Y me dijo, fíjense lo que me dijo, este triunfo, que fue inobjetable en términos de debate, lo será en términos electorales, me siento muy cerca de que logremos, de que el partido, de que el PAN logre este triunfo. Yo en ese entonces estaba en el Partido Mexicano de los Trabajadores, de Beto Castillo. Bueno, y algunos personas que estaban en el desayuno también habían estado conmigo en el Partido Mexicano de los Trabajadores. Estaban absolutamente seguros del triunfo. Ellos sabían que no había forma de arrebatar el triunfo a Fernández de Ceballos, pero ¿qué creen que pasó? Fernández de Ceballos fue conmovido o convencido por Salinas de Gortari de que se escondiera. Y
e inventando una enfermedad, se retiró de la contienda como por 1 mes y medio. Tiempo suficiente, obviamente, para que fuera rebasado por Zedillo y Zedillo ganara la presidencia de la República. De ese tamaño es este individuo que traicionó a su partido. Bueno, más tarde, Vicente Fox Quesada sacó un libro que seguramente le escribieron. Él no sabe ni escribir, bueno, no sabe pensar, pues menos escribir. Le sacan un libro y en el libro Vicente Fox acusa a Fernández de Ceballos de traición, porque evidentemente fue una traición, y esa traición le impidió al PAN tener la primera presidencia de la República. De ese tamaño es Fernández de Ceballos. Es un tipo realmente corrupto. Después, a partir de ahí, se haría de Punta Diamante en Acapulco, que fuera cedida por Carlos Salinas de Gortari como un premio, como tantos premios que habría de recibir en su vida por corrupción este individuo. Y fíjense, hablando de corrupción, hablando de gobernantes, inclusive ladrones, ayer nos ilusionaron con la falsa captura de Silvano Aureoles. Acuérdense que Silvano Aureoles está prófugo de la justicia por un fraude de 3,412 millones de pesos durante su mandato en Michoacán. Se acordarán aquellos cuarteles que costaban de policía millones de pesos, y él los registró contablemente en 900 y pico millones de pesos, ¿no? Bueno, pues nos acordamos de ellos, y esto es una cosa verdaderamente grave y triste, pues que nos hayan dicho que no, que finalmente no fue capturado Silvano Aureoles. Esto lo sacó un canal de televisión estadounidense, ¿no? Así que bueno, pues seguimos esperando la captura de Silvano Aureoles, queridos amigos. Nada más para completar un añadido a lo que dice Norman. Sí, después de aquel debate, Carlos Salinas de Gortari le dio la orden a Diego Fernández de Ceballos de desaparecer, y se desapareció. Se desapareció literalmente hablando. Hizo un acto de magia, pero después de esa desaparición siguió enriqueciéndose, y yo digo groseramente, así que, y déjenme, bueno, nada más a propósito de todo eso, hay un comentario que dice, @siempre noticias, de acuerdo, según Páez Varela, dice, a Maru Campos le costó 47 millones de pesos la entrevista con Ciro Gómez Leiva, el defensor de los malandros. No tengo los elementos, pero no lo dudo, yo lo he señalado. Yo conozco a Ciro Gómez Leiva desde 1981, fines de 81, 82. Llegó para servir al PRI, lo sacó el entonces gobernador del Estado de México. ¿Quién era el gobernador? Déjenme decir, Alfredo del Mazo González. Lo sacó de gobernación con otro grupo de jóvenes para hacerle la imagen presidencial a Alfredo del Mazo González, que quería ser presidente de la República. Era el hermano que nunca tuvo Miguel de la Madrid. Finalmente el hermano prefirió a Carlos Salinas de Gortari, pero así empezó su carrera Ciro Gómez Leiva, sirviendo al PRI, y sigue sirviendo al PRI, sigue sirviendo al PAN, sigue sirviendo a quien aporte recursos. Así que, pero lo que decía, el viejo sistema está vivo todavía. Si alguien piensa que ya se murió, está equivocado. Para rematarlo necesitamos como 2 sexenios. Y luego nos dicen, a propósito de Miriam Martínez, que nos dice Paquito, y al Murillo Karam ya no lo mencionan. Sí lo mencionamos, y a propósito de eso, Jaime, yo me pregunto, ¿qué pasa déjame decirte, de pronto se me fue el nombre, pero no, aquí lo tengo, Jaime, no creas que lo olvido por completo. Tomás Herón de Lucio, refugiado en Israel, un hombre que trabajó muy de cerca con Murillo Karam por la verdad histórica, o la llamada verdad histórica, y que era director de la agencia de investigación criminal en el sexenio de Peña Nieto. Yo me pregunto, Jaime, ¿qué hacen estos tipos? ¿Qué harías tú en una guerra? Tú fuiste corresponsal de guerra. Este tipo está refugiado o exiliado en Israel,
Nada más por puro morbo, Jaime, porque pregunta, o dice Miriam, ¿no? Ya nadie menciona a Murillo. Caram, pues aquí lo tenemos y lo tenemos en la figura de Tomás Cerón de Lucio, Jaime. Y también Andrés Remer. ¿Qué pasa con estos dos personajes? Pues supongo que parece mentira, ¿no? Cómo hay personajes que a lo largo de su vida se convierten en ratas huyendo de una quemazón. Primero huyeron de la quemazón que les había llegado a los aparejos cuando huyeron, decidieron ir a Israel. Primero huyó Cerón, luego Cerón le abrió el camino a Andrés Remer, le recomendó a la misma abogada que lo estaba defendiendo en Israel, y ahora los dos ya los veo como ratas en quemazón, tratando de huir por todos los medios, porque en estos momentos, pues las líneas aéreas ya no están dando servicio, todo el transporte ha colapsado, hay miles de gentes que están tratando de abandonar Israel en medio de una confrontación brutal entre Estados Unidos, Israel e Irán. Irán sufrió ayer uno de los peores bombardeos. Estados Unidos ya está echando mano de los famosos bombarderos B-52 que están tratando de reducir a su mínima expresión, sobre todo a las fuerzas militares y policiales de Irán, porque desde la frontera con Irak están preparando la invasión de mercenarios kurdos comandados por la CIA, pero Irán ya mandó a esa frontera precisamente a varias unidades del ejército para hacer frente, porque yo creo que tanto Estados Unidos como Israel ya tienen un manual de operaciones. Se cargaron primero a Ali Khamenei, que iba a recibir hoy los honores fúnebres. Han tenido que posponer estas honras fúnebres porque hay gente que quiere llegar a Teherán para sumarse a estas honras. Fíjate lo que es la gente, ¿no? En medio de este cataclismo, espérenme que yo quiero llegar a rendirle tributo a Ali Khamenei, que es considerado ya como un mártir, un hombre que en su momento, porque hay que decirlo, durante mucho tiempo, Estados Unidos y sobre todo Israel es el dueño de toda la industria cinematográfica en Estados Unidos. Nos vendieron la imagen de un ayatollah Jamenei terrorista, desalmados. Todas las películas que ustedes vean de Irán son o terroristas o integristas religiosos, no hay punto medio, ¿no? Entonces, esa larga campaña de estigmatización hacia los iraníes se ha convertido en la coartada perfecta de Estados Unidos para asesinar a 180 niñas que murieron en un bombardeo de Estados Unidos. Hoy se supo que acaba de bombardear otra escuela de niños, han destruido hospitales, todo. Y se supone que también hoy el ministro de Defensa de Israel ha dicho que no importa a quién elijan como sucesor de Ali Khamenei, ellos van a asesinarlo, lo cual demuestra que Irán no se equivocó en su estrategia de ser autosuficiente, de no renunciar a su programa de misiles, porque si no hubieran tenido esos misiles, ya habrían sido aplastados, ya habrán sido aplastados por Estados Unidos e Israel. Y esto también, estaba viendo un análisis que me pasaron muy interesante, que están haciendo los chinos, que están mirando el conflicto desde la barrera. Fíjate lo que dice: el ejército chino está monitoreando y evaluando la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. El ejército chino resume 5 lecciones de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Son las lecciones que ha sacado China de esto. 1, la amenaza más peligrosa, los traidores internos. 2, el mayor error de cálculo, la confianza ciega en la paz. 3, la verdad más amarga, la lógica de la superioridad militar. 4, la paradoja más dura, la ilusión de la victoria. Y 5, el verdadero apoyo, la autosuficiencia. Pero me llama más la atención, dice, la verdad más amarga, la lógica de la superioridad militar. Y ante eso estamos.
Estados Unidos ha dejado en claro que sigue siendo la potencia militar y que aquel que no se rinda ante él va a sufrir las consecuencias. Ya lo hizo con Maduro, ya lo hizo con Hafez el-Assad en Siria, lo hizo con Gaddafi en Libia y lo ha hecho así incontables veces. Para que se den una idea del peligro que ha sorteado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al enfrentar este personaje, Donald Trump, que sigue intentando por todos los medios distraer la atención de la opinión pública del escándalo de los archivos de Epstein. Ha habido denuncias en el curso de las últimas horas de que siguen borrando y desapareciendo los archivos del Departamento de Justicia. Y hoy se vota en el Congreso de Estados Unidos la resolución de poderes de guerra, una resolución que van a votar de forma más que tardía. Y yo francamente no tengo confianza en los congresistas de Estados Unidos porque todos y cada uno de ellos están comprados por el lobby judío. No se olviden que los espero a las 14 horas en Octo para Cínicos con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, mi ideólogo de cabecera, que insisto, ya parece un plurinominal, trabaja cuando quiere, Yago Batusay, y nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, @JaimeJourno. Un abrazo a los dos, querido maestro Paco, querido maestro Norman Pearl. No te escuchas, Paco. No te oyes. Discúlpenme, es que pasó por aquí un camión de volteo. ¿Con qué cierras? ¿Con qué nos dejas la mañana de este miércoles 4 de marzo, Norman? Bueno, hay dos cosas que me parece que son importantes, rescatables. El Tribunal Federal en Estados Unidos rechaza frenar la falla contra los aranceles de Trump. Van a tener que regresar Trump a pesar de sus condiciones. Va a tener que rechazar algo así como $150,000 millones. Más allá de 2,000 empresas que ya han puesto denuncias. Entre ellas destacan FedEx, Revlon, Costco, etcétera, etcétera. Y por otro lado, sabemos que ayer durante el día, la Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mohammad Khamenei, el segundo hijo del fallecido líder, como nuevo líder supremo iraní. Ese es un clérigo de 56 años, es ultraconservador, chiita, por supuesto, de rango medio. Todos los ayatolas, acuérdense que desde 1979 adoptaron una posición, es un régimen teocrático, y adoptaron una posición muy, muy drástica, muy dramática, eliminando a las facciones de izquierda y nacionalistas tras aquella revolución, y instauraron una línea muy dura, insisto, muy conservadora, en donde ya la izquierda no tiene nada que hacer. De cualquier manera, nosotros estamos, bueno, desde mi punto de vista, siempre estamos expectantes con respecto a estas agresiones a un país que consideramos que es el débil, en este caso Irán, que Irán no tiene un antecedente de invasiones, ni mucho menos. Ha financiado, es cierto, a grupos nacionalistas de algunos vecinos, pero bueno, no tiene el antecedente triste, terrible que tiene Estados Unidos. Por cierto, Macron dice que Francia no puede aprobar las acciones militares de Estados Unidos. Él se está sumando de alguna manera también a Pedro Sánchez, quien ha negado el uso de 2 bases militares estadounidenses en España, y con ello le ha acarreado pues todo un conflicto con el terrible Trump, quien ya ha dicho que van a romper relaciones comerciales con España. Y sobre todo, y eso es algo inaudito, dice que ellos pueden usar las bases militares cuando quieran, aunque se niegue Pedro Sánchez. Todo esto es una cosa que está sumando en contra de los Estados Unidos. El mismo primer ministro está titubeando, británico, y dice Trump que ya nada es como antes. Así que bueno, Trump tiene altibajos grandes en esta guerra. Ya tiene también una oposición interna dentro de los Estados Unidos muy grande, conservadores, estamos hablando de republicanos, están absolutamente en contra de la guerra, no se diga los demócratas. Tiene todo un problema ante sí Donald Trump por tantos caprichos
que yo esperaría que fueran incumplidos. Creo que el pueblo iraní, el pueblo persa, el antiguo pueblo persa, merece un desenlace diferente y ojalá que se pueda resolver a través de acuerdos, porque la guerra no lleva a nada. La guerra lamentablemente nos lleva a la desaparición de mucha gente y sobre todo al retroceso de muchos esfuerzos que durante tantos años han hecho los pueblos. Mis queridos Jaime, Paco, ya saben, yo los espero como siempre en mi cuenta de X como Norman F. Pearl y también, por supuesto, también en mis 2 cuentas que tengo en Facebook. Sí, por favor. Norman es muy activo, mucho más. Dice, Jaime y yo en realidad no somos activos en las redes sociales, pero Norman sí, así que síganlo, por favor. Y a Jaime ya sabe, 2 a 3 y media, para ser preciso. No, pero Jaime, estás empezando a la 1, ¿cierto? Exacto, estoy empezando momentáneamente a la 1 por la diferencia horaria, porque nosotros estamos concentrándonos mucho en un conflicto que aparentemente está muy lejos de México, pero impacta, no cabe duda, la seguridad internacional, el mercado del petróleo, el mercado de seguros, exacto, y gas. Por cierto, quería comentar algo, maestros, queridos. Fíjense que ayer se me hizo de muy mal gusto el gol que le metieron a la presidenta en la mañanera con este anuncio del Mundial de Fútbol, la sorpresa, con el patrocinio de Coca-Cola. Y francamente me extrañó muchísimo que la presidenta se dejara meter ese gol, porque momentos antes habían estado hablando el secretario de Salud sobre el tema de los trasplantes y nos consta cómo la propia presidenta ha advertido sobre el peligro de bebidas como la Coca-Cola. Y anoche en el noticiero de Canal 11 arrancaron con eso, con casi un publireportaje sobre el tema del Mundial de Fútbol. Y yo no sé qué está pasando en los noticieros de Canal 11. Están publicando todo desde una posición tan acrítica, sin ninguna valoración. Parece ser que se pliegan a todo lo que decida y no hay nada ni espacio para hacer una reflexión, ¿no? Como la hacemos aquí, porque aquí sí hay libertad para decir, creo que ayer la presidenta se dejó meter un gol, dejó mal sabor de boca entre mucha gente. Sí, no, la verdad yo les agradezco a los dos, a nombre mío, a nombre de Vicente Carlos Serrano Arroyo, así que recuerde y su like o me gusta, compartir, suscribirse aquí al canal de Sin Censura y apoyemos los esfuerzos y démosle las gracias a Norman y a Jaime, que todos los días están con nosotros a partir de las 6 y cachito de la mañana. Jaime ahora está levantándose como a las 3 de la mañana para estar aquí a las 6 o antes si hace falta. Norman mantiene su horario regular, 6 y media, 6:40, 6:45, no lo cambia, pero Jaime sí. Jaime esa hora que recorrió No Apto para Cínicos, ahora está con nosotros y eso la verdad yo lo agradezco infinitamente, el apoyo de los dos, porque las mañanas no sería igual sin Jaime y sin Norman, así que yo les agradezco a los dos. Vayamos a tomar un cafecito. Yo espero a unos minutos que llegue la presidenta de la República, pero sé que van a tomar café. Provecho para los dos y muchas gracias, Norman, como siempre, y Jaime, igual. Al rato espero a la 1 de la tarde seguiré No Apto para Cínicos. Está seguramente, muchas gracias a los dos. Nada más, ¿con qué me quedo? ¿Con qué cierro? Tomás Herón de Lucio, Jesús Murillo Caram. ¿Quién es Tomás Herón de Lucio, que está refugiado allá en Israel? Fue director de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio de Peña y es una figura clave y central en el escándalo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Es prófugo de la justicia mexicana, reside en Israel, enfrenta graves acusaciones relacionadas con la manipulación de pruebas, tortura, desvío de recursos, invención de pruebas, desaparición, fabricación de la verdad histórica con Jesús Murillo Caram,
es señalado como el principal artífice de esa verdad histórica, el que fue en su momento la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que afirmaba que los 43 estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, ya en Guerrero, y se le acusa, como yo les decía, de manipular, manipular, fabricar, desaparecer, sembrar pruebas para sostener la narrativa de la verdad histórica. Hay evidencia sólida que incluye videos difundidos por el gobierno que muestran a Cerón interrogando y amenazando a Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, un pistolero de Guerreros Unidos, del cártel de Guerreros Unidos, que es un acto abierto de tortura física y psicológica para obtener declaraciones forzadas. Buenos días.